Un mensaje equivocado revela la vida secreta de un millonario. No lo creerás. La madrugada tenía esa textura que comprime los ruidos. El ventilador de la cocina, el goteo lejano de una tubería, el llanto del bebé atravesando las paredes finas del edificio. Laura sujetaba el móvil con la espalda apoyada en la nevera, la luz fría de la pantalla dibujando círculos pálidos en la pared. Miguel, envuelto en una mantita raída, no dejaba de chillar. La leche se le había acabado hacía horas y la despensa estaba vacía salvo por un paquete de galletas que ya no calmaba nada. Abrió la conversación, buscó entre los contactos el nombre que le habían dado años atrás. Diego. Un número que, de tanto no contestar, conocía mejor por la memoria del abandono que por la voz. Laura escribió con las manos temblorosas, una mezcla de orgullo y desesperación que no quería transformar en ruego. Diego, Miguel está llorando. Por favor, la pensión de este mes, 150. Es lo que necesito para leche y pañales. Si no puedes, dilo y lo intento de otra forma. Era una petición mínima, ajustada al decreto que había intentado respetar durante meses. La cifra que, en su cabeza, debía llegar puntual para que el bebé tuviera lo esencial. Pulsó enviar. Luego miró la pantalla como quien mira una bola de cristal esperando que algo cambie. No supo cuándo, pero el teléfono vibró en el silencio con una notificación que no venía de Diego. La luz iluminó su cara cansada. Transferencia recibida. 350. No había remitente identificable, solo un mensaje debajo, corto, abrupto. «Miguel está bien. ¿Cómo se llama exactamente?» En la oficina del piso 18 de una torre de cristal, las luces aún titilaban. Rafael Monteiro dejó el bolígrafo a un lado, miró la pantalla de su móvil con la misma neutralidad con la que miraría un informe de inversiones. No conocía a Laura. No conocía a Miguel. Pero la frase, «Mi hijo está llorando de hambre», se le quedó pegada al oído como un timbre molesto. Un impulso que no sabía explicar lo llevó a hacer algo mecánico. Abrir la aplicación bancaria, teclear una cantidad modesta y mandar el dinero. $150 era, para él, un gesto pequeño. Para quien lo recibiera, podía ser la diferencia entre pasar la noche con calma o al borde del pánico. Lo que vino después no fue heroísmo ardiente ni una decisión calculada. Fue una curiosidad que se disimuló de empatía. «Le puedo preguntar cuántos meses tiene. Pesa mucho. ¿Quién cuida de él durante el día?», escribió. Y casi de inmediato se arrepintió de la pregunta íntima. Pero el mensaje ya había salido. La notificación alcanzó a Laura cuando todavía estaba en pijama, con un bebé aferrado al pecho. Leyó la frase corta, «¿Cómo se llama?», y sintió un cruce de incredulidad con ira. ¿Quién era ese desconocido que quería detalles de su hijo? Pensó en eliminar el mensaje, en ignorarlo, en no abrir otra puerta. Eligió, sin embargo, responder con la honestidad que la había salvado tantas veces. «Se llama Miguel. Tiene 6 meses, y tiene hambre ahora. Gracias por la transferencia». No había en su tono lugar para sonar agradecida como obliga la etiqueta cuando alguien te da algo por encima. Su agradecimiento fue urgente, hecho de hambre y de extenuación. Cerró la conversación y volvió a intentar dormir con el bebé pegado al pecho, pero ya era tarde. La sensación de que algo se había movido no la dejaba. Era como si el mundo hubiera introducido por error un pequeño engranaje nuevo en la maquinaria de su vida. Si te atraen las historias que cambian vidas por un giro inesperado, quédate y escucha. Esta no es una de esas fábulas donde un gesto arregla todo de golpe. Es la historia de la paciencia, de cómo una cadena de decisiones pequeñas puede torcer el destino de alguien. Los mensajes al principio fueron de lo más práctico. Comprobaciones sobre la leche, recomendaciones sobre marcas, preguntas sobre la fiebre que no existía aún. Laura mantuvo límites claros. Respondía a lo que necesitaba y cerraba. No quería favores innecesarios ni sentir que debía nada.
Rafael, por su parte, respondió con una mezcla de interés y reserva. No puso apellido. No hizo alarde de su posición. Se presentó como alguien que vivía en otra parte de la ciudad y que, por una confusión del destino, había leído un mensaje que no le correspondía. Con el tiempo, esa conversación de emergencia fue alcanzando tonos menos urgentes. Hablaban del peso del bebé, de cómo a Laura le gustaba cantar una canción que ella misma inventaba, de la receta improvisada de un pan de queso que a Miguel le parecía que tenía ojos por la forma en la que lo miraba antes de soltarlo. Rafael le preguntó por su trabajo y ella contó lo necesario sin dramatizar. Empleada administrativa en Transportes Bella Vista. Horarios rígidos, un jefe que exigía mucho y ofrecía poco. En la oficina, la vida de Laura era gris y contenida. El nombre del supervisor, Renato, se pronunció con una mezcla de queja resignada y cansancio. Renato tenía la habilidad sutil y corrosiva de vaciar a las personas de su trabajo haciéndolas sentir insignificantes. Reasignaciones de tareas, encargos mundanos que antes no eran su responsabilidad. Comentarios en reuniones que dejaban clara una intención de empujarla al error. Era, en palabras de sus compañeras, un especialista en crear emergencias donde no las había, para luego señalar a quien no cumplía. Patricia, su amiga de cubículo, le decía que guardara correos, que imprimiera recibos, que anotara fechas. «Hazlo para ti», le repetía, «no para vengarte, para que, si algún día toca, tengas pruebas». Laura hizo lo que le pedían. Fotos de mensajes, grabaciones de audio a las que ella misma prefería no escuchar después. Notas en un cuaderno donde marcaba horas, nombres, pequeños detalles. Lo hacía con la misma meticulosidad con la que ahora alimentaba a Miguel, porque cada acto debía ser pensado para sobrevivir. Rafael, desde un lado que Laura no alcanzaba a imaginar, fue entendiendo que aquello que para él había sido un mensaje enviado por error era conde más que una cuenta vacía o una noche sin leche. Había una empresa donde la presión se acumulaba en quienes menos poder tenían. Al principio fue una curiosidad profesional. En su grupo inversor había una participación minoritaria en un holding que tenía, entre varias empresas, Transportes Bella Vista. No era un vínculo directo de control, pero sí una puerta para preguntar. Una puerta que, si se abría con cuidado, podía dejar entrar la verdad sin manchar el nombre de nadie. Rafael no era de los que resolvían ahora y ya. Sabía que las decisiones que se tomaban desde lo alto retumbaban abajo. Y tenía la prudencia de quien ha aprendido que los atajos legislativos o los rescates personales acaban siendo un ruido que no arregla sistemas. Consultó a Enrique, su colaborador de confianza, y le pidió que revisara, por vías internas y discretas, la relación societaria y cualquier señal de que las prácticas de la empresa no fueran correctas. Enrique respondió con la eficiencia de siempre. Haré un cruce de datos, pero habrá que seguir protocolos. Mientras tanto, la relación entre Laura y Rafael avanzó según un ritmo que ambos eligieron, por mensajes. Ella controlaba cuánto abría la ventana. Él, lo que revelaba, siempre tuvo la medida justa de lo necesario. Hubo noches en las que Laura contaba hasta los minutos para que él le mandara un sticker que decía, «Todo irá bien». No era grandilocuente, pero lo suficiente para que sus manos sintieran una tregua. En una ocasión, Rafael describió su oficina desde la cual podía ver la ciudad como un tablero de luces y cómo, sin embargo, su momento favorito del día era salir a caminar por calles donde nadie le pedía nada. Ella se rió y le dijo que su oficina debía oler a café barato. Él contestó que prefería el aroma del pan recién hecho en la padaria de la esquina. Fue, sin quererlo, la primera invitación real al mundo de la otra. A la vez que esa intimidad naciente se tejía, el entorno laboral de Laura empeoraba. Renato aumentó la tensión con estrategia,
Exigencias fuera de horario, tareas que no coincidían con su puesto, comentarios que la dejaban en ridículo delante de clientes. La gota que colmó el vaso fue una reestructuración de tareas que dejó a Laura en la informalidad de no tener funciones claras. Cuando preguntó, la respuesta fue un encogimiento. Es temporal. Colaboras donde haga falta. Patricia la miraba con ojos que no mentían. Había más. Eso que a simple vista parecía mala organización tenía rasgos de acoso. Planear la salida de alguien sin asumir el costo directo. Laura, que no quería perder su trabajo porque era la única fuente de ingresos estable, comenzó a reunir pruebas con profesionalidad silenciosa. Imprimió órdenes de trabajo, guardó correos, anotó horarios fuera de registro. Eso la conectó, por primera vez, con la posibilidad de no solo sobrevivir de pie, sino de defenderse. Fue ella quien, luego de una madrugada en vela, y tras hablar con su madre, buscó al sindicato. La consulta fue breve y técnica. Deben registrar quejas, recabar evidencia, iniciar un protocolo de mediación interna antes de llegar a la vía judicial. El sindicato explicó los plazos, las exigencias y, sobre todo, la necesidad de mantener la calma y la constancia. No esperes que lo resuelvan en un día, le dijo la representante con la voz afilada por la experiencia. Pero si tienes pruebas y sigues el procedimiento, no quedará como ella dijo que él dijo. Tendrás historia. Laura asintió. Era lo que necesitaba, no justicia instantánea, sino la posibilidad de un proceso donde la verdad tuviera peso. Decidió entonces con una claridad nueva que no denunciaría por impulso, lo haría con orden y respaldo. Al mismo tiempo, habló con Rafael sobre su situación, con la natural prudencia de quien no quiere confundir la ayuda con la intervención. Rafael ofreció opciones, sugerencias legales, apoyo logístico para documentar la denuncia, la posibilidad de hablar con su contacto de recursos humanos en la otra punta del triángulo corporativo, Enrique. Pero dejó claro desde el primer momento que no haría nada sin su consentimiento. Si quieres que pida una revisión formal, lo haré solo con tu aprobación y por canales corporativos. No voy a usar atajos ni a exponer nada sin tu visto bueno. Le dijo en un mensaje que ella guardó en un rincón de su móvil. Laura sintió que el gesto era correcto. No quería favores sin control. Quería que su vida se enderezara por las mismas vías que arreglan las cosas, con papeles, con firmas, con la honestidad del trámite. Dio su consentimiento para que Enrique revisara únicamente la parte societaria que pudiera relacionar su empresa con el holding. No era lo mismo que pedir un rescate, era pedir transparencia. Los intercambios no estuvieron exentos de tensión. Había días en los que Laura no contestaba horas enteras por el trabajo, por Miguel, por la necesidad de mantener la compostura ante Renato. En otras ocasiones, la conversación se estiraba hasta la madrugada con anécdotas pequeñas, como Miguel se dormía con la radio en volumen bajo, o la receta de una tarta de manzana que su madre, dona Celia, guardaba como un secreto. Esas pequeñas imágenes dieron a la relación una textura doméstica, lo que la hacía más peligrosa y más real. Un martes por la mañana, Renato delegó en Laura una lista de rutas para reorganizar las planillas. «Hazlo antes de las 6. No me falles», dijo con esa voz que no necesitaba gritar para intimidar. Laura trabajó hasta pasada la hora, con la espalda rígida y el pecho apretado por la sensación de que cada hora extra era una moneda que no iba a volver. Cuando entregó el informe, una observación de Renato en el correo dejó a la vista la intención. No es suficiente. Aprende a priorizar. Fue la primera vez que ella respondió en el ámbito profesional, con una documentación que no admitía ambigüedad. Correos con hora, versiones del archivo, testigos que podían acreditar la entrega a tiempo. Patricia la apoyó con mensajes de ánimo y con un gesto que podría parecer pequeño, pero que, en ese contexto, valía tanto como un contrato.
Imprimir copias de todo y guardarlas en una carpeta con etiqueta. No confíes en la memoria, dijo. Confía en los papeles. Mientras estas cosas ocurrían, Rafael pedía con discreción a Enrique que indagara si había indicios de mala praxis que justificaran una auditoría formal. Enrique, que conocía la red de relaciones y los procedimientos, sugirió prudencia. Podemos pedir una revisión interna del holding y sus prácticas si hay indicios, pero eso implica seguir un proceso y poner en marcha un comité investigativo. No es inmediato y requiere pruebas. Rafael aceptó las condiciones. Nada de atajos, todo por canales reglamentarios, respetando la jerarquía y las normas internas. La tensión creció cuando Renato, percibiendo que Laura ya no era la trabajadora dócil de antes, empezó a presionar con más saña. Fueron microagresiones convertidas en amenazas veladas. A veces la gente no entiende que hay prioridades. O, en un pasillo, si sigues así vas a tener que buscar otra cosa. El mensaje era claro. Laura sintió un frío que no era de la noche. No temía por su empleo únicamente. Temía la precariedad que ya la había rozado demasiadas veces. El sindicato le aconsejó que mantuviera la calma y siguiera documentando. La ley está de su lado si actúas con método, le dijo la representante. Fue en medio de esa acumulación de pequeñas humillaciones cuando Rafael, que había seguido la conversación desde la distancia, decidió que era el momento de mostrarse no solo como voz por mensajes. Propuso un encuentro en la panadería de la esquina. Una padaria que Pedro, el vecino, recomendaba por sus medias lunas. Un lugar cotidiano donde nadie presumiría identidades ni posiciones. Laura vaciló. La idea de ver a quien, hasta entonces, había sido una voz con nombre pero sin cuerpo, la inquietaba. ¿Y si todo era una trampa emocional? ¿Y si él esperaba que su agradecimiento se transformara en algo que ella no quería dar? El acuerdo fue sencillo. Un café por la tarde, sin palabras sobre trabajo, sin promesas. Solo mirarse a los ojos y comprobar que la otra persona existía fuera de la pantalla. Laura consiguió que doña Celia se quedara con Miguel un par de horas bajo la promesa de que volvería pronto. Se puso una camiseta limpia, se peinó sin esmero y salió con el corazón saltando en la garganta. La padaria olía a pan recién horneado, a mantequilla, a café que hervía con serenidad. Mesas de madera, gente leyendo titulares en voz baja, una ventana empañada por la humedad exterior. Laura dejó el bolso en la silla y miró la puerta cada vez que se abría. Pensó en Diego, en la casualidad que había propiciado todo, en cómo una cifra pequeña podía ser una metáfora del abismo entre mundos. Él llegó con una sencillez que por contraste le llamó la atención. Un abrigo neutro, una camisa sin ostentación, pasos medidos. Cuando cruzó la puerta, varios fragmentos de su conversación en el móvil se le vinieron encima. La mención de la vista desde el piso 18, la preferencia por la padaria, el humor seco. Laura lo reconoció por la forma en la que sonrió al pedir el café. La misma que había visto en los stickers del chat. No hubo relámpagos ni dramatismo. Hubo un reconocimiento lento, como si ambos por fin pusieran cara a las piezas que habían estado conversando en la penumbra. Se saludaron con timidez. Él no mostró brazaletes de poder. Ella no pidió nombres que la posicionaran en un lugar que no deseaba ocupar. Hablaron de banalidades, el clima, la calidad del pan, la ciudad que parecía más amable en la tarde que en la madrugada. Rafa, como terminó llamándole en voz baja, preguntó por Miguel con la misma suavidad que había usado en los mensajes. Laura respondió con precisión y sin exposición. Él ofreció un gesto que ahora pesaba. Si prefieres que hable con el sindicato o con alguien de recursos humanos, lo haré. Solo si tú quieres. Laura, con la bandeja tibia entre las manos, asintió. No era un sí al rescate,
sino un sí al proceso. Haz lo que proceda, pero a través de quien deba y con mi permiso, dijo. Rafael asentó, y en sus ojos se vio algo que no era ni la compasión ni el orgullo. Una responsabilidad que estaba dispuesto a convertir en trabajo, no en favor. La tarde continuó con una naturalidad que no borraba la distancia. Cuando se despidieron, no hubo promesa de futuro inmediato, sino el acuerdo tácito de continuar con la prudencia. Laura regresó a su piso con la sensación de que había dado un paso que implicaba riesgo y alivio a partes iguales. Aquel encuentro tenía otra consecuencia que nadie anticipó. En los días siguientes, la presencia de Rafael, aunque aún distante, empezó a afectar el tablero. Enrique informó, por los cauces preestablecidos, a los equipos de cumplimiento que revisaran ciertos cruces de información. El sindicato, por su parte, registró la queja de Laura y activó la fase de mediación interna. Las piezas del proceso se pusieron en movimiento, cada una con su ritmo propio y sin garantías de un desenlace sencillo. Y en la oficina, Renato continuó su obra de desgaste. Mucho del maltrato que cometía era sutil: asignaciones ignoradas, comentarios en reuniones, la eliminación de responsabilidades que la hacían visible ante clientes. Laura, sin embargo, ya no se dejó arrastrar por la vergüenza. Contrario a lo que muchos esperan en estas historias, no hubo un estallido melodramático ni una llamada dramática a las armas. Hubo, en su lugar, la constancia de una mujer que siguió reuniendo pruebas con la serenidad de quien está construyendo un caso. Una semana después del encuentro en la padaria, Laura recibió un mensaje que la dejó inmóvil por un rato. Enrique me ha enviado algo. Quisiera hablar contigo sobre la cadena societaria. No ahora, pero mañana cuando puedas. Hay cosas que conviene aclarar. No era una declaración. No era una promesa. Pero sacudió algo que ya no volvía a su forma antigua. En la pantalla, la hora parpadeó. Laura se sentó en la mesa de la cocina mientras Miguel jugaba con el borde de su mantita, y se permitió por un instante imaginar un lugar donde las cosas se resolvían con papeles y con procedimientos, no con favores secretos ni con silencios que se tragaban verdad. Desde fuera, la ciudad seguía indiferente. Autobuses que servían destinos distintos, una sirena que se alejaba, vecinos que no sabían del encuentro que estaban haciendo. Pero dentro, en esa red de mensajes y papeles, se estaba tejiendo una tensión nueva. Laura parecía tener, por primera vez, un tablero de juego con reglas que podía entender. Rafael había abierto una puerta por error. Ahora, con la conciencia de lo que significaba cada paso, ambos empezaban a caminar por ella. Esa noche, antes de acostarse, Laura guardó todos los correos y las capturas de pantalla en una carpeta que etiquetó Miguel, caso. No era una etiqueta triunfal, era una herramienta. Al apagarse la luz, pensó en lo extraño que resultaba confiar en alguien que, hasta hace poco, era solo una voz. No obstante, en la quietud, la idea de que su hijo pudiera dormir tranquilo agradeció la decisión. No era magia. Era logística bien hecha. En otro lado de la ciudad, en una oficina donde las persianas dejaban pasar franjas de luz, Rafael miró un informe preliminar que Enrique le había enviado. Había nombres, fechas y una serie de irregularidades que no eran escándalo público, pero sí indicios de mala praxis en la gestión. Enrique sugirió que, si decidían avanzar, lo hicieran a través de una auditoría independiente. Una revisión formal que no dejara lugar a dudas. Rafael llamó para confirmar. Nada de atajos, todo transparente y esperando el consentimiento de Laura para cualquier intervención. La historia que empezó con 150 seguía su curso. Una cadena de gestos pequeños que, sumados, podían empujar la cama del mundo un poco más hacia la justicia. Pero en el eje invisible de esa cadena había una certeza que ninguno de los dos podía olvidar. Los procesos tardan, la gente duda
Y los errores que cambian vidas no siempre vienen con un mapa claro. Fue en ese punto, cuando los documentos empezaban a amontonarse y el ruido de la oficina aumentaba por minutos, que algo, fuera de los planes, ocurrió. Renato, que olfateaba peligros futuros, intensificó su actitud. En una reunión con clientes, dejó caer una frase que apuntó directo a la reputación de Laura. No la acusó de negligencia de forma explícita, pero sí sembró dudas que podrían escalar en cuestión de días. Ella, sentada con la espalda recta, sintió que todo el trabajo de semanas podía perderse por una insinuación lanzada como cuchillo. Al salir del despacho, con los ojos húmedos de rabia contenida, Laura notó en la calle un papel doblado que alguien había dejado en la entrada del edificio. Era una hoja con un número de teléfono y una nota manuscrita. Si necesitas apoyo, Sindicato X, atención. La coincidencia le pareció por un instante una señal. Tal vez no era más que eso. La ciudad llena de manos que ayudan en secreto. Tal vez era el primer eslabón de algo más grande. Mientras guardaba el papel en el bolso, su teléfono vibró con un mensaje. Mañana hablo con Enrique. ¿Te viene bien quedar a media tarde para revisar lo que tenemos? Solo si quieres. Laura miró al móvil, y por primera vez desde que aquel mensaje mal dirigido cambió su noche, sintió que su vida se dividía en un antes y un después con dudas abiertas. Contestó con la misma sencillez y cuidado que había aprendido a poner en todo. Sí, me viene bien. Pero todo con mi consentimiento. El silencio que siguió a ese mensaje fue la antesala de algo que ya no podía parar. En la cabeza de Laura, la posibilidad de que alguien desde arriba, desde un piso alto de cristal, comenzara a usar su influencia para algo que no fuera brillar en titulares, la llenó de esperanza y miedo a la vez. No sabía todavía si aquel gesto sería la ayuda que necesitaba o el inicio de una exposición que preferiría evitar. Lo único cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía compañía para enfrentar la verdad. La ciudad, por su parte, no tenía prisa. Sus autobuses continuaban su ruta, las persianas seguían su caminar, y la padaria cerró con las migas en la vitrina. Pero en dos vidas que pertenecían a mundos distintos, algo se movía con la inercia de lo irreversible. El encuentro se acercaba, y con él, la pregunta que cualquier persona frente a un gesto inesperado termina por hacerse. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a confiar? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a confiar? Esa pregunta quedó colgada en el aire como una nota que no se atreve a sonar del todo, y el tiempo empezó a responder con su propio ritmo. Lentos pasos burocráticos, conversaciones medidas, noches de cuidado y días de papeles. La siguiente cita no fue un encuentro romántico ni un gesto dramático. Fue una sala de reuniones pequeña, con una mesa de formica y una jarra de agua, donde Enrique desplegó documentos que parecían observarlos con la calma de quien ya ha visto demasiadas versiones de la misma historia. Enrique llegó puntual, sin la solemnidad de quien preside un juicio, ni la prisa de quien pone parches a medias. Habló claro, con la voz de quien conoce los protocolos. Explicación del alcance posible de su investigación, confidencialidad, la necesidad de dejar constancia por escrito del consentimiento de Laura, para que las averiguaciones siguieran su curso. No hacemos favores, dijo. Hacemos lo que las normas exigen: recabar pruebas, notificar a recursos humanos, mantener la discreción. Si hay irregularidades, se documentan y se sigue el procedimiento. Nada más, nada menos. Laura escuchó. No fue un sí instantáneo nacido del alivio. Fue un acto pensado. Quería que las cosas se arreglaran de acuerdo con reglas que protegieran a quienes tenían menos voz. Firmó con la firma que siempre usaba para las cosas importantes, esa letra pequeña que, por una vez, pesaba como una armadura. Enrique guardó el documento sin ostentación y le explicó los tiempos. Auditoría externa, entrevistas, posibilidad de conciliación interna,
Y si procedía, medidas disciplinarias. Todo lo que siguiera estaría sujeto a plazos y recursos. Si al final prefieres retirar cualquier autorización, nos lo dices, agregó. Tu control sobre lo que pase es total. Mientras los engranajes se enganchaban por cauces oficiales, Rafael seguía siendo la voz que llegaba con frases cortas y gestos pequeños. No hizo alarde de su apellido ni organizó rescates teatrales. Le envió a Laura comprobantes, mensajes con horarios de farmacia y una captura con la marca de una leche de fórmula que él había comprado tras consultar a un amigo pediatra. A veces, cuando los mensajes se volvía rutina, le mandaba una foto de la ciudad a la hora en que amanecía, como si quisiera mostrarle que también existían amaneceres en los pisos altos. Otras veces se limitaba a escribir: ¿necesitas que alguien recoja medicinas esta tarde? Laura aceptó ayuda práctica alguna vez, y en otras la rechazó con la misma tranquilidad discreta con la que decía: gracias, pero ya está controlado. La auditoría se abrió con la lentitud de las cosas bien hechas. Un equipo externo recibió el encargo y comenzó a cruzar datos, revisar correos, solicitar entrevistas. Patricia fue una pieza clave. Habló sin teatralidad, con la precisión de quien no quería aparecer como heroína, sino como testigo. Narró ejemplos, fechas, correos que coincidían con las anotaciones que Laura había guardado. Varias compañeras añadieron corroboraciones. En las conversaciones internas, Enrique mantuvo la calma técnica. No hubo grandilocuencia, solo procedimientos que avanzaban como un río ordenado. Renato, por su parte, percibió que las aguas se movían. La lectura de su peligro era para él una cuestión de supervivencia. Quien se siente en riesgo suele apostar por la agresión que ha funcionado antes. Aumentó los aplazamientos injustificados. Pidió documentos que ya había recibido. Delegó tareas con plazo imposible. En una ocasión, llegó a cuestionar frente a un cliente la capacidad de Laura para cumplir con una entrega, una insinuación que buscaba corroer la confianza del equipo. Lo que Renato no previó fue que el proceso, lejos de estallar en un único momento, iba acumulando testigos y hechos. La investigación, que para Laura había empezado con un gesto de supervivencia, fue construyéndose como un dossier, correos impresos, versiones con sello de tiempo, testigos, grabaciones de mensajes de voz en los que Renato delegaba tareas de forma contradictoria, hojas de ruta manipuladas. Enrique presentó todo esto al comité de cumplimiento del holding. Los auditores independientes pidieron entrevistas formales y un registro de las políticas de recursos humanos. No era la historia de un santo que llega y limpia todo de un plumazo. Era un procedimiento que requería pruebas, contrainterrogatorios, la posibilidad de defensa. Renato tuvo derecho a presentar descargo. Nadie saltó pasos. Mientras tanto, en la casa de Laura hubo días de normalidad y otros de tensión contenida. Rafael fue aprendiendo, casi torpemente al principio, a ser parte de aquello que no es noticia. La rutina de una cena improvisada, la calma necesaria para calentar un biberón a la temperatura justa, la patada de un bebé que aún no entiende los nombres pero sí las voces. Su presencia no era exhibida, era ofrecida. Un sábado por la mañana, la vimos en la cocina intentando hacer una tarta que su madre consideraba de secretos, con harina en la punta de la nariz y Rafael sosteniendo a Miguel como quien sostiene un paquete muy frágil. «Se queda tan tranquilo con tu voz», dijo él con humildad. Laura lo miró y sonrió, sin declaraciones solemnes, solo ese gesto que reconoce lo cotidiano como fortuna. El proceso administrativo avanzó con más pasos largos. Entrevistas formales a empleados, análisis del sistema de asignación de tareas, cotejo de hojas de presencia y registro de correo oficial. Enrique cuidó cada comunicación para que no pareciera una intervención desde arriba. Esto no es cuestión de poder,
Es cuestión de reglas, repetía. Para Laura eso fue importante, que no existiera un rescate encubierto, sino una revocación de prácticas que perjudicaban a toda la plantilla. Se sentía menos expuesta al saber que no era un favor, sino una corrección institucional. Hubo un día, sin embargo, en que la tensión subió una nota. Renato, sintiendo la presión, intentó presentar hojas de evaluación en las que achacaba retrasos a Laura, documentos que, según él, demostraban incompetencia. El comité de cumplimiento, ante esa presentación, solicitó las pruebas originales. Allí apareció la diferencia: versiones con sellos de tiempo, correos con fechas que demostraban lo contrario, testigos que corroboraban la entrega a tiempo. La capacidad de Laura para haber documentado todo con pulso firme permitió desmontar la intentona. No fue un triunfo sencillo. Implicó horas de entrevistas, peritos que cotejaron archivos digitales, comparecencia de testigos. Pero a finales del proceso, el expediente construyó una imagen coherente. Patrón de vaciamiento de funciones, hostigamiento sutil, creación de condiciones de despido por acumulación de errores fabricados. La resolución del comité no fue una sentencia teatral. Fue una decisión tomada dentro de los cauces: sanción por conducta impropia, recomendación de medidas correctoras, y en el caso de Renato, una separación de funciones hasta evaluar su continuidad. Tras los tiempos administrativos y las apelaciones posibles, la empresa comunicó la desvinculación de Renato con el respeto a los plazos legales correspondientes. No hubo linchamiento público ni celebraciones explosivas. Lo que hubo fue alivio, y para Laura, una sensación de justicia hecha con papeles y firmas. La vida continuó. Laura no celebró en exceso. Guardó el triunfo con la discreción de quien sabe lo que le costó cada hoja de su archivo. En paralelo se movió el trámite de la pensión. Laura, que había intentado por vías amistosas antes, inició el mecanismo de ejecución judicial de la obligación de manutención. Era, de nuevo, un proceso técnico: notificación, posibilidad de cumplimiento voluntario, medidas de embargo si procedía. Diego, el padre ausente, reapareció cuando el juzgado envió la primera notificación formal. No fue un regreso para reintegrarse a la vida familiar. Fue un ingreso puntual, transferencias que cubrieron meses adeudados y luego, otra vez, su silencio. Laura no lo recibió con efusiones. Le pareció la única decisión razonable: aceptar lo que correspondía y seguir adelante. La ejecución funcionó en lo práctico, se recaudó lo que debía, y se dejó el proceso en pista por si había nuevos incumplimientos. Diego no apareció en la vida cotidiana. Ninguna escena lacrimógena buscó redimir su ausencia. Esa ausencia siguió siendo la sombra que recordaba por qué había que asegurar cosas por escrito. La relación con Rafael siguió su ritmo de respeto y descubrimiento. Hubo un episodio que condensa cuánto se construía a través de gestos. Una tarde lluviosa en que la calefacción falló y la casa quedó fría. Rafael llegó con 2 mantas, una bolsa con pan recién hecho y una caja con pequeños pasteles. Trajo también un termo con café ya abierto y, mirando a Laura, dijo: «Si me permites, me quedo a hacer compañía un rato». Fue una compañía sin retórica. Manos que acomodaban una manta sobre los hombros de Laura, cuidado con el biberón. Un juego de miradas con Miguel que no buscaba sustituir nada sino acompañar. Al quedarse, apareció una ternura sin dramatismo. La forma en que Rafael aprendía a mecer a un bebé sin grandes manuales, el modo en que imitaba la canción que Laura inventó, las pequeñas carcajadas cuando el pan de queso, el mismo con ojos, desaparecía demasiado rápido. La intimidad fue acumulándose en escenas que no necesitaban proclamas. Hubo una noche, al regresar de una guardería improvisada, en la que Laura y Rafael se encontraron en el pasillo del edificio. Miguel,
Ya dormido en su cochecito, respiraba como si el mundo fuera suave. Ella, cansada, apoyó la cabeza en la pared y rió con una mezcla de fatiga y alivio. Él la miró y, sin dramatismo, la besó. No fue un beso para titular, fue un gesto lento, que acomodó palabras no dichas. Temo hacer daño, quiero aprender, no quiero que nadie decida por ti. Fue un beso que selló una decisión que no necesitaba ser impuesta: estar presentes. El desenlace legal y profesional coincidió con un espacio íntimo en el que las piezas personales encontraron un punto de inflexión. Con la desvinculación de Renato acordada por el procedimiento, la empresa anunció medidas para mejorar prácticas internas. Cursos de gestión de personal, revisión de las descripciones de puesto, un canal de denuncias anónimo. No fue la transformación del mundo en un suspiro, fue una mejora concreta que evitaba repetir la experiencia. Para Laura, esa concreción fue casi más importante que la salida del supervisor. Saber que las cosas cambiarían para sus compañeras, para otras mujeres que podrían llegar después. Su emoción fue una mezcla de alivio y responsabilidad. No quería consuelo personal, sino venía acompañado de transformación colectiva. Rafael, por su parte, atravesó un proceso que lo enfrentó a su propia dimensión de poder. Había aprendido que su influencia no debía ser usada para borrar pasos, sino para asegurar que los pasos existieran y fueran transparentes. Fue una lección que lo cambió más por reflexión que por imposición. Tuvo que aceptar que no bastaba con dar dinero o con gestos aislados. Lo importante, pensó, era construir condiciones para que la vida de las personas mejorara de forma sostenible. En conversaciones con Enrique, con Laura y con su equipo, fue puliendo una nueva forma de actuar: discreción, procesos, eficacia. La relación entre Laura y Rafael continuó su trayecto hacia la normalidad que, en los afectos, suele ofrecer el mayor desafío: compartir el espacio y las responsabilidades. El primer fin de semana que Rafael se quedó a cargo de Miguel, Laura salió a hacer gestiones y volvió con la casa ordenada y un ambiente doméstico que olía a pan recién hecho. Lo encontró en la cocina, cambiando un pañal con el mismo gesto inseguro pero decidido que había mostrado en la panadería. Sostuvo a Laura en la puerta y la vio con una ternura que no quería exponer a la prensa ni a las suposiciones. «Ha sido una pequeña odisea», dijo él, «pero creo que será más fácil la próxima vez». Ella sonrió y ese intercambio contuvo una aceptación sin dramatismos. La de construir una vida sin promesas grandilocuentes, con actos concretos. La propuesta de Rafael no llegó como el final de un cuento de hadas, sino como una conversación honesta en el sofá, con una taza de té fría sobre la mesa y Miguel entretenido con un trocito de pan. Habló de compromisos, de límites, de cómo veía el papel de los afectos sin sustituir a nadie. «No quiero ser un reemplazo, Laura. Quiero ser alguien que camine contigo y con Miguel, que respete tus decisiones y que comparta las responsabilidades». Preguntó si ella aceptaría formalizar una vida en común, no como una exigencia, sino como una decisión tomada con calma. Ella respondió con su verdad, que no quería perder su autonomía, que deseaba seguridad para su hijo y para sí misma, y que su respuesta dependería de si Rafael estaba dispuesto a ser parte de una familia de manera sostenida, con cuidados y con normalidad. La respuesta fue sí. No por la pompa de un anillo, sino por la certeza de las mañanas compartidas. Rafael pidió entonces construir un compromiso cotidiano. Apoyos, acuerdos legales en los que participaran juntos. La figura de un interlocutor legal que asegurara que las decisiones sobre Miguel eran consensuadas. Laura aceptó con condiciones: que todo se hiciera con claridad, que los pasos legales se respetaran, que Diego no fuera borrado del mapa sin mediación judicial cuando correspondiera. Hablaron de patria potestad compartida, de horarios, de cómo sería la logística. Fue un diálogo maduro, con orden y cariño.
La boda, cuando llegó, fue algo íntimo y sin ostentación. Invitados esenciales: doña Celia, que cosió un detalle en el vestido de Laura; Patricia, con ojos brillantes; Enrique, que no quiso ser protagonista pero sí testigo; y un grupo reducido de familiares y amigos. El lugar fue una pequeña sala de actos con plantas que alguien había decorado con gusto y sin fanfarrias. Miguel, que todavía no entendía la magnitud del rito, fue centro de pequeñas risas y miradas. Cuando Rafael le ofreció un juguete para calmarlo, Miguel le miró serio y, sin la articulación de las palabras, extendió la manita. En esa intimidad, el gesto tuvo más peso que cualquier discurso. Tras la ceremonia hubo una cena sencilla, platos que la familia conocía y que no buscaban impresionar, sino nutrir. La música fue una colección de melodías que Laura y Rafael habían ido compartiendo. En un momento entre bocados y risas, Miguel, con la inocencia que enseñan los niños, buscó a Rafael con la mirada y dijo, con una mezcla de esfuerzo y claridad: «Papá». Fue una palabra pequeña, pero cuando cayó en la mesa resonó como algo que no se obliga ni se inventa. Se gana con tiempo, con cuidado, con presencia. Laura lo escuchó y no sintió que el nombre borrara su historia. Lo sintió como la evidencia de una filiación elegida. Rafael, con la mirada contenida, repitió el término con la misma voz que usaba cuando le cantaba a Miguel por la noche. No hubo escenas de película. Hubo un silencio lleno y una ovación discreta entre los invitados. El matrimonio no borró las huellas del pasado, ni pretendió convertir en inexistente la ausencia de Diego. Fue, en cambio, una decisión de proteger y de construir. Después de la boda, llegó la formalización de acuerdos legales sobre la manutención y la custodia, resguardos necesarios que Laura había defendido desde el inicio. Se hicieron contratos, se firmaron documentos, todo dentro de la ley y con asesoría. La transparencia fue una constante. No hubo favores ocultos, ni papeles firmados a la ligera. Rafael participó como quien se compromete a sostener realidades concretas y no a comprar silencios. Con el tiempo, la familia creció en pequeños gestos hasta que llegó la noticia que cerró un ciclo de manera sencilla. Laura estaba embarazada de nuevo. No fue un clímax histriónico, fue una llamada al móvil en la que ella, con la voz ligeramente agitada, pronunció la noticia. Rafael, que ese día había dejado de lado reuniones para estar en casa por la tarde, se sentó como si le hubieran dado una noticia que ya esperaba pero que aún así le sorprendía. El embarazo fue cuidado con la misma meticulosidad que había guiado todo lo demás. Visitas al médico, acuerdos sobre trabajo y descanso, un plan para que Laura no cargara sola con lo que venía. La ciudad, que había sido testigo del primer mensaje accidental, siguió su rutina. El metro, las tiendas, la gente que no sabe de las historias que pasan en los pisos bajos. Pero dentro de ese espacio, dos niños dieron sentido a noches de desvelo y a papeles firmados en mesas de cocina. Miguel creció con la constancia de alguien que siempre tenía una voz dispuesta a acunarlo, de una madre que no cedió su autonomía y de un hombre que aprendió a medir su poder como responsabilidad. Los días se llenaron de escenas sencillas. Un parque con columpios, una panadería que seguía sirviendo el mismo pan de queso con forma de ojos, una siesta en la que el llanto se transformaba en respiración tranquila. El relato que había empezado con 150, una cifra concreta que había abierto una puerta por error, no se cerró en una moraleja fácil. Mostró que un gesto, por pequeño que fuera, puede desencadenar procesos que son más largos que una noticia viral. Auditorías serias, trámites judiciales, decisiones personales, consensos legales. Mostró también que el poder, cuando se usa con límites y respeto a los procedimientos, puede enderezar estructuras dañinas sin convertir a los protagonistas en héroes de cartón. Y dejó claro, por encima de todo, que la dignidad de una mujer que pide lo justo
Es la piedra angular de una historia que puede transformarse en algo más que supervivencia. Si te preguntas todavía si el descubrimiento de la identidad de Rafael fue la clave que cambió todo, la respuesta es matizada. Su intervención facilitó que las instituciones miraran con más cuidado, pero lo decisivo fue que Laura supiera juntar pruebas y pedir respaldo. La cifra que llegó por error fue la chispa. La constancia fue la que encendió la luz que permitió ver lo que estaba pasando. La vida secreta del millonario dejó de ser tal porque, en vez de explotar como anécdota, se usó para exigir transparencia y para construir rutinas de cuidado. La sorpresa del título, que alguien en un piso alto leyó un mensaje destinado a otro, funcionó como inicio pero no como solución total. Cuando pasas por la ciudad ahora, quizás no notes nada distinto. Pero si te detienes en la panadería, podrías ver a un hombre con una bolsa de pan que sonríe sin alarde mientras empuja un cochecito con 2 niños. Podrías ver a una mujer que mira su teléfono y guarda un correo en una carpeta llamada Asuntos Importantes. Son detalles pequeños, sin flash, y acaso ahí radique la belleza. Un mensaje equivocado reveló una vida que nadie esperaba. Pero la verdadera transformación estuvo en la suma de decisiones que respetaron la ley, la dignidad y la voluntad de quien tenía más que perder. Las coincidencias existen, los errores también. Lo que hace que una vida cambie no es únicamente el accidente, sino la forma en que se responde a él, con papeles, con procedimientos, con presencia diaria. A veces lo que salva es una transferencia pequeña. Otras veces, lo que salva es la constancia para pedir que se haga lo correcto. Y cuando ambas cosas coexisten, lo que queda es una familia que no nació de la espectacularidad, sino de la paciencia y del respeto. Si esta historia te llegó al corazón y quieres que más personas la escuchen, comparte y suscríbete.